Quique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Todo en orden? Luis Enrique, gracias. No, en orden. Mira, veo que, obviamente como cualquier país de Centroamérica y Latinoamérica, como que siempre el sector privado tiene mucha atención, ¿va? No solo atención, sino tensión. Te piden resultados, muchas veces también te piden que resolvas cosas del sector público que no te competen, y más aún cuando tenés tal vez algún sector público que es deficiente. No estoy diciendo que sea este país, sino que creo que Latinoamérica entera tiene algunos problemas. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría, para que la Mara te conozca, contarnos un poco de tu trayectoria, cómo te has envuelto en el tema de los negocios, cómo has aprendido, cómo has crecido, y digamos qué metas tenés a futuro y demás. Pues gracias ahí por el espacio. A título personal, era graduado del TEC de Monterrey, de ingeniero en alimentos, y regresando de estudiar fuera, estuve trabajando en banca 3 años. Luego me fui a ayudar a la familia por un tema de salud de mi padre, y ahí estuve 25 años estando en un negocio familiar, transformando realmente el negocio, conociendo un poco. Éramos alrededor de 38 colaboradores cuando me uní en el 2000. Fue a la fecha en esa unidad de negocio, pues son más de 1.500 colaboradores, y ha sido todo un reto siempre cada una de las fases que uno se va metiendo como emprendedor, porque uno va identificando tal vez algunas oportunidades, y lo que cuesta a veces es ejecutar esas oportunidades, y lo que cuesta ejecutar esas oportunidades pues es el trabajo duro, ¿no? Creo que ideas sobran en el mundo. Sí, todos tienen ideas. Lo difícil es ejecutarlas. Todos tienen ideas, y ahora que lo decís, he estado viendo algunos podcasts, fíjate, ¿no? Pues no solo nacionales, sino internacionales, porque vos querés mejorar tu contenido. Y he visto mucho ese famoso perfil del coaching, o de esas pláticas, yo diría, extensas, donde alguien te está contando su experiencia sobre su empresa, o tenés algún emprendedor que de repente la pegó y tiene un unicornio, el brother, por los nuevos negocios digitales. Pero yo siempre me quedo, a veces es como la información es como bien banal, vamos. No, mire, para ser emprendedor, pero después te topas con verdaderos tigres como Ricardo Salinas, o te topas a otros tigres más grandes que te dicen, mira, vos querés ser emprendedor, brother. O sea, vos querés ser empresario. ¿Sabes lo que implica? Que te vas a rajar el lomo, que son 18 o 20 horas de trabajo. Que digamos que ser emprendedor no solo es, se me ocurrió tal idea y entonces, pues bueno, voy a tratar de abrir un lugarcito, ¿no? Una planeación, el hacer un programa, provisionar fondos, pagar impuestos, obligaciones, salarios. ¿Qué rescatás, digamos, de esas pláticas a veces románticas del tema emprendedor y del sector privado, que a veces queremos transmitir como que es una vaina fácil? Y van dos lados. Una, porque hay jóvenes que seguramente te están escuchando, y creo que es bueno motivarlos a que tienen que echar punta, pero no saben la realidad. Y la otra es que lo que te dije en la introducción, que es que al sector privado a veces le toca asumir responsabilidades que no les competen. Ya, para empezar, yo admiro mucho a grandes empresarios entendiendo por todo lo que han pasado. Es muy fácil criticar versus hacer. Y yo, recordando 25 años atrás lo que tocó hacer, ya hoy no sé si lo volvería a hacer, porque sí requiere mucho trabajo, ¿verdad? Requiere mucho trabajo, y como es decir, cuando uno es emprendedor, no son 8 horas, no son 7 horas. Son las horas que estás despierto, y a veces despertándote, pensando en el negocio, pensando en cómo pagar una planilla, pensando cómo vas a cubrir los impuestos, pensando cómo vas a cubrir las obligaciones. Y temas importantes tal vez cuando uno está empezando es la falta de entendimiento estatal, tal vez, de cómo poder darle herramientas y oportunidades a las personas que están empezando a desarrollar un negocio. Todos los negocios, o la mayoría de ellos, nacen en un garage, y no todos tienen la estructura para poder tener un contador, para poder tener un asesor en impuestos. Entonces, realmente empezar es súper difícil. Llevo, por otro lado, más de 15 años a nivel gremial, y en algún momento participé también en asociaciones de emprendedores, en EO, luego en YPO, y yo creo que cada una de esas herramientas me ha ido ayudando a desarrollar algunas temas que tal vez yo no tenía las competencias para hacerlo, y entendimiento que alguien lo puede hacer mejor que uno, ¿verdad? Y ir buscando talento. El poder construir equipos es difícil, ¿verdad? Ir conociendo y apoyándose uno a uno con los equipos que uno va desarrollando. Tal vez el talento humano siempre es lo más importante, pero es difícil irlos entrenando e irlos haciendo. Entonces, siempre una admiración hacia los grandes empresarios de todo lo que han caminado, y tratar de aprender lo que hicieron y desarrollaron en su momento,
en el ámbito que estuvieron, ¿verdad? ¿Crees que al emprendedor se le pudiera sumar un elemento como... Pues has visto que la interna de las grandes empresas empezó, te diría que no sé, hace unos 20 años o más, la idea de devolverle al país, no solo con el pago de los impuestos, que debiera de ser realmente lo que tenemos que aportar, sino que la gente asumía que tenía temas sociales que salir a, digamos, a rescatar o aportar. Entonces de repente te apareció el tema de responsabilidad social empresarial, y después ahora te aparece el tema de ESG, ¿verdad? O sea, pero que si lo ves fríamente, es un aporte que surge del empresario que genera capital y genera empleos extra de lo que le corresponde. Si somos fríos, porque alguien te diría, mira, ¿yo por qué voy a ir a ayudar a alguien? ¿O por qué me voy a ir a meter a los temas sociales? Cuando tenemos a alguien con presupuesto, y vaya presupuestos los que aprueban ahora, para cubrir el tema o los temas que nosotros estamos metiendo en responsabilidad social empresarial. ¿Crees que ese emprendedor dentro de sus elementos base debe de comprender también que ahora también hay una obligación social con la que hoy se nos obliga casi que a cumplir? No, totalmente. Lo que pasa es que como sociedad tenemos una responsabilidad como miembros de esa sociedad. Y en algún momento estuve en algún foro que decían, pues la responsabilidad social de una empresa. Y varios en el foro decían, no, pues es que estamos generando empleo. Y yo les decía, pues sí, digamos, estamos generando empleo, pero no necesariamente eso es una responsabilidad social como tal. Y el involucramiento en cómo construimos país. Personalmente creo que pues, hay tantas carencias a nivel de país que si no participamos en foros, pues alguien más va a tomar esos espacios para poder, por lo menos, aportar ideas y no necesariamente buenas, ¿va? Habrán algunos que se tiran a política, algunos que pues no nos parece participar en política y tal vez estar a nivel gremial o cámaras es lo más cerca, en estar cerca de la política, en ser políticos, y a veces confundimos el rol. Las cámaras no son políticas, las cámaras deben de ser instituciones fuertes para representar al sector privado, pero no necesariamente ser política. Y para eso hay otros espacios y están los partidos políticos muy carentes en Guatemala en cuanto a estructuras partidarias, no a políticos. Pero sí le exigen a las cámaras ahora. Sí, o sea, pues, quieren todo el tiempo. Yo te diría que incluso no se ve solo en Guatemala, sino se ve en otros países. Que si no es el mismo gobierno, si no es una autoridad local, es una embajada o es ¿qué te diría yo? Comunidad internacional, que quiere posturas. No, totalmente, que quiere pero comunicado, pero ¿por qué será mucho se da porque hay falta de oposición política. Ya. Y entonces, ¿quién es la oposición? Quizás la iniciativa privada que está levantando la mano, ¿dónde ve carencias para poder desarrollar un país más competitivo, con infraestructura adecuada, para que no hayan alzas en los productos, porque tenemos carencia en infraestructura? Y sí, tiene un rol importante en las cámaras en alzar la voz, totalmente. Y creo que debe ser un rol importante y fuerte. Y fuerte lo digo porque pues, en Guatemala se ha fragmentado un poco, o bastante, te diría yo, la unión del empresariado, y ha sido atacado constantemente, y a veces es más sexy hablar de otras cosas que el empresariado, pero realmente sin empresarios y sin empresas que generen riqueza en el país, pues ¿con qué dinero operaría el Estado? A mí me parece ridículo, yo te digo que me parece ridículo a veces cuando cambia o los momentos son diferentes y como que pusieras el conteo en cero y entonces desde afuera otra vez haz que el sector privado, es que el sector privado, y el sector privado tiene que volver a demostrar que es el que mantiene a flote al país. O sea, vámonos para atrás y no le metamos sentimiento de emoción. O sea, seamos honestos. En Guatemala, con pocas excepciones, que ni me atrevo a decírtelas ahorita, pero para no generalizar, un gobierno ha traído de la mano del sector privado avances que vos digas, wow. De lo contrario, ves desastres en lo político y ves un camino del sector privado manteniendo el país como puedes. Más de Guate te dicen, qué buena onda que tenemos un sector privado así, que no se ve tan afectado por lo público, porque si no este país sería un desastre. O sea, no te quiero ni hacer la comparación en temas pilares de un país en búsqueda de desarrollo con los vecinos que tenemos. Yo voy a entrar a ese tema. Pero más que todo quiero preguntarte, ¿por qué al final de cuentas con tu carrera, con el tema empresarial,
con lo que nos estás contando, ¿por qué le entras al tema gremial? Y si le puedes sumar a esto una cosa, que desde afuera a veces hay malas concepciones sobre lo que tiene que hacer una cámara. O sea, vos me preguntas a mí a veces y yo a veces te digo, ya no entiendo a la cámara, pues. O vos decís, que mira el CACIF, pero no entendí, ya no entendí, pues. O sea, no entendí cuál era el rollo. Después te enterás que no, que la votación tiene que ser unánime y que se tienen que poner de acuerdo. ¿Cómo me lográs contar por qué decidís meterte al tema gremial? ¿Cuál es tu objetivo y tu finalidad? ¿Y qué mensaje le envías a la gente sobre el papel real de las cámaras en el país? Pues primero, ¿por qué? Porque es más fácil criticar que hacer. Sí, esto es cierto. Y al final del día, pues uno se gana sus críticas participando. A veces me dicen que qué altruista soy en estar involucrado pero no se mojan, vamos. En la cámara. Criticar es sabroso. Pero criticar es fácil, ¿verdad? Y al final del día un entendimiento, incluso las complicaciones que tiene el Estado. Y ojo, no hablo específicamente de este gobierno, sino las complicaciones que tiene el Estado de Guatemala, incluso por la falta de participación. ¿Quién se quiere meter hoy en política? Nadie. Pero sí, pero todos te dicen, dale, va. Entonces, hay que construir instituciones fuertes, hay que meterse a incidir en algunos cambios de políticas públicas para que se abran esos espacios, con la carrera cívica, con la ley de contrataciones que hoy es tan engorrosa y detiene muchos proyectos. Todos queremos soluciones inmediatas. Es más fácil hacerlo en el sector privado cuando uno toma la decisión sin que existan otros factores que hoy en el sector público, donde hay leyes que probablemente se quedaron obsoletas o fueron hechas a dedo para que fueran engorrosos los procesos. Entonces, sin el entendimiento de qué obstáculos tiene el Estado para poder accionar, es difícil, porque todos quisiéramos que existan las carreteras de inmediato, de primera línea o de primer mundo. Todos quisiéramos que los puertos hoy no tuvieran 30 buques de demora y los sobrecostos que eso trae pues a la población completa. Crecimiento de economía, decía aquel, ¿verdad? Algo así que dijo aquel. Pero llevamos 30 y pico de años sin invertir en puertos, entonces es obvio que la economía va a crecer. Guatemala ha crecido 3,5% en los últimos 25 años con un freno de mano que se llama falta de inversión en infraestructura. Yo no me recuerdo la última macroobra que existió en Guatemala. Me pregunto cuál habrá sido la última. No, ni yo tampoco. Tal vez el aeropuerto en tiempos de Berché. Ahí el kilómetro 44 está quedando bonito. Pero bueno, ya están las escaleras, ¿verdad? Pero digamos que no hay macroobras, no hay infraestructura. Y no es un tema solo de este gobierno, sino es un problema de Estado y de falta de ejecución. En algunos foros he mencionado, ya estuvo bueno con tener mesas técnicas o mesas de diálogo y que existan ya mesas de ejecución. Es que necesitamos ejecutar. Y se necesita también presionar al Congreso para cambio de leyes que den la apertura a que existan cambios de modelo. Ya pasó la ley de cambio de infraestructura prioritaria el año pasado, sí, que no es la mejor ley, pero es un inicio de cambiar los modelos. Y ojalá cambien las reglas en la ley de alianzas público-privadas este año, que son temas que debemos de empujar para que cambien los modelos y que realmente exista la apertura de inversión. 2, temas de tramitología en Guatemala. Cuando uno se mete y empieza a ver todo el tema de tramitología que existe en Guatemala, hay más de 5,000 procesos donde tiene que interactuar alguien con el gobierno. Eso es arriba de Venezuela. Es imposible con tanta tramitología. Deja que sea para grandes empresarios fácil operar. Es más difícil para un pequeño empresario o para un emprendedor cumplir todas esas regulaciones que para un gran empresario. Estamos tratando de que eso exista, que existan menos tramitología, que sea un gobierno digital, pero para eso hay que empujar. Y desde la crítica no se logra. Y otro factor muy importante es el tema de certeza jurídica. Tenemos que empujar a que exista certeza jurídica para que venga inversión extranjera directa. Sí, mira, yo te digo que ahora mencionaste algo importante que yo a veces, digamos, a veces la gente se enoja conmigo porque pues, expreso lo que siento. A veces debería tal vez quedarme callado, porque esas mesas redondas, esas mesas de diálogo, esas mesas de la gran pulga, o sea, vos llegas a un momento y decís, ya estuvo, pues, ya, pues. Y entiendo que a veces el sector privado pues tiene que ceder a esas reuniones, o es el mismo sector privado el que provoca las reuniones tratando de buscar que sí exista ese nexo, amalgama o como mancuerna entre sector público y sector privado, y salís de esa reunión y medio ilusionado y no camina nada. Digamos que
te digo que es frustrante y con eso no estoy quitándole méritos al sector privado, porque como te he dicho siempre, creo que al sector privado se le aduce que tienen que hacer ciertas cosas que no le competen. Pues te voy a contar una anécdota y esto lo digo con mucho respeto, como dicen los diputados, ¿no? Menciono la palabra, ¿cómo es? Menciono el nombre del diputado con mucho respeto. Esos diputados de verdad que son un chiste, ¿no? Pero siempre que ves un evento del sector privado, Quique, no todos. Dices, mira, vamos a hacer tal evento porque queremos impulsar, asumamos hipotéticamente el tema de infraestructura, queremos abordar el tema de los puertos o queremos abordar el tema de certeza jurídica y lo hace XY cámara o lo hace tal institución del sector privado. Vos decís, va, mira, ¿sabes qué? Mándame la invitación, bro. Buenísimo, mándamela a ver. Pues si vos te metes a ver y decís, son los mismos. Y vos dices otra vez, llamás al cuate este que te invitó y le dices, vos, son los mismos, vos, otra vez. O sea, otra vez vos, le digo yo, si esta mara no ha hecho nada. O sea, ya, vos, la gente necesita, cuando toda la mara dice cambio, que es lo primero que tienen en la boca, vos, el cambio, es que también hay que respetar un cambio generacional. Pues. Y en el cambio generacional implica que se le tiene que dar nuevo respeto a figuras como vos, que en algún momento vas a subir retos diferentes, que estás en la cámara, o gente que de alguna manera puede asumir, yo te diría, la palabra en foros importantes sobre temas de abordar en el país, pero no los mismos. Cuando vos ves los foros es el sector privado, yo no sé por qué, si es que son muy timorato. ¿Verdad? Y entonces dirán, arma un evento y los que normalmente se animan a hablar y a exponer los temas, ya sabemos quiénes son, muchachos, vamos. Pero esa mara también me juega política, entonces vos decís, a la madre, yo ya no puedo ir a un foro de estos. Y hay foros a veces muy importantes. Termino con esto por no aburrirte. ¿No crees que no hemos entendido que en el sector privado es necesario resaltar y sobre todo aceptar el cambio generacional? O sea, creo que seguimos jugando en una mezcla que entiendo que la sabiduría y la experiencia se queda ahí, pero creo que pasa un poco como una política, que vos ves aquellos grandes liderazgos, cacicazgos de 30 años en algunos lugares departamentales, pero en el sector privado también los ves ahí. Ah, no, es que hoy ya no está aquí, pues ahora que él está allá y ahora está aquí. Puede ser que sea muy bueno, pero no ves gente, digamos, de edades asumiendo puestos o por lo menos jugando en gremiales y demás en temas importantes. ¿Qué crees que nos hace falta? Porque puede ser que el error sea de la misma generación nuestra. Que bien dicen, miramos que los viejos antes tenían más pantalones, ¿no? Eso es lo que dicen. Y los nuevos, fíjate vos que vienen un poco más progresistas aquellos, entonces ya no sé por dónde va el rollo, ¿no? Son un poco más flexibles. ¿Dónde encontrás vos una respuesta a esto que te planteo? Bueno, primero, como bien hablamos al principio, el tema de percepciones muchas veces. Correcto. Y a medida que no existe involucramiento, pues probablemente esos espacios van a seguir siendo los mismos. Pero hay cámaras de cámaras también, ¿verdad? Sí. Hay unas que eternamente tienen un liderazgo y otras que, como la Cámara de Industria, que va cambiando constantemente. De hecho, es presidente y se sale de la Cámara y está en un comité ampliado de expresidentes. Yo creo que siempre es sano el tema de la experiencia que pueda existir y ese tema consultivo, pero yo te puedo decir que digamos que los espacios, por lo menos en Cámara de Industria, se van abriendo y hay nuevas generaciones entrando. ¿Qué liderazgo pueden o no pueden tomar? Yo creo que a medida que nos involucremos más liderazgo va a haber. Lo que sí creo yo es que existe, tal vez en tiempos desde CICIG, donde hubo un fraccionamiento del sector privado, donde hubieron algunas reñas, donde hubieron peleas, donde hubieron desacuerdos, pero pues ya fue hace varios años y tenemos que, en vez de decir, bueno, que sea un sector privado organizado débil, yo te diría que sea un sector privado organizado fuerte, como era, y si es de pantalones, pues de pantalones, pero es más de percepciones, que si hay o no hay pantalones, porque muchas veces es un tema estratégico, de cómo afrontar ciertos públicos, y lo que sí te voy a decir es que normalmente los empresarios sabemos contar cuentas, pero no sabemos contar cuentos. Entonces, muchas veces no contamos bien lo que se está haciendo. Y sí tenemos un problema de comunicación. Pues hay que entrar y hay que resolverlo. Pero es un tema de comunicación incluso interna con los empresarios que conforman las cámaras y las gremiales, así como empresarios que están fuera de las cámaras, y de tratar de unir a un sector privado y que exista una fuerza organizada fuerte. Tiene que existir ese rol de la iniciativa privada. Al final del día contribuimos más del 80% del PIB con los impuestos,
pues somos una voz importante. Yo no coincido cómo pueden decir un futuro sin empresarios. O sea, ¿en qué país del mundo eso puede ser bien visto? No, es que es tonto, es que no funciona. Somos no se parte puede. de No se puede. esta sociedad, no, Pero no si es somos una venta, excluyentes. Y te interrumpo ahí, se hizo una venta política y el ciudadano cayó. Pues, no digo Sí. que si esté bueno, hicieron una venta y el ciudadano cayó. Y ese ciudadano probablemente era o empleado, o emprendedor, o empresario, o tal vez alguna de las otras que tal vez no son muy legítimas, pero cayeron. Y probablemente no se sentía representado en cómo estaban organizadas las cámaras. Entonces, pero viene de una fragmentación de hace unos años atrás. Es que el sector privado no solo son las cámaras tampoco. No. Por eso, esta es la Por parte de la supuesto. percepción que decís y la falta de conocimiento de la gente. Es decir, aquí cualquiera es empresario, tal vez no estás agremiado, pero sos parte El del sector empleado es privado. empresario. Una empresa se conforma Correcto. de empresarios que están dentro de las empresas. Entonces, todas esas personas son sector privado. Al final del día, si vos ves, ¿y por qué hablo de sector privado organizado? Es no necesariamente solo en cámaras, pero el empleado formal está normalmente representado por el sector privado organizado. Entonces, todo el tema de la gente que está en la fuerza laboral de manera formal, que tiene seguro social, que paga y tributa, pues tiene derechos a exigirle al sector público por las contribuciones que está haciendo y esperar un retorno sobre esos impuestos que está pagando en temas de infraestructura, en temas de salud, en temas de educación. Pero si el 70% de la economía es informal, tiene que existir un entendimiento del sector público cómo poder hacer para poder hacer sencillo que esa fuerza laboral informal se convierta en formal. Y no quieren porque van a perder votos, ¿verdad? O sea, es que mientras el empresario está trabajando, y eso lo han dicho mucho, pues el político lo que está haciendo es ganar adeptos políticos. Y si eso, eso lo puedes aterrizar a decir, bueno, yo la informalidad no quiero que se convierta en formalidad, porque eso me retribuye que no voy a tener votos, no lo van a hacer. Porque, digamos, esto es repetitivo, vamos. O sea, vos sabés que es un grupo pequeño de empresarios que pagan impuestos. Somos pocos los que pagamos impuestos en el país. Se reduce a unos porcentajes estúpidamente ridículos. Y la administración tributaria lo sabe. Lo sabe el gobierno, lo saben todos. Lo sabemos nosotros que pagamos impuestos. Y ahí hay informalidad, vos que ganan más que uno. Pues. Si no, que vayan a ver la terminal, Pedro. Si no, que vayan a ver allá la terminal. Y se habla que las empresas pagan pocos impuestos. Pero los impuestos que paga la empresa en Guatemala con respecto al PIB es más alto que muchos países pero es más vos europeos. Es correcto. El es lo que tema es, aquí a título personal, pues si pagamos bajo ISR y la mayoría de la gente en la fuerza laboral está informal y no paga impuestos. Pero no hay Entonces, si no se amplía la base tributaria, pues Guatemala seguirá con una tasa pequeña de impuestos sobre el PIB, que es alrededor del 14%. Aún así se recetan presupuestos de 150,000 millones de quetzales. Yo lo dije aquí en algún momento, porque creo que ha salido a luz y así es como lo han interpretado algunos otros. Yo solo he tomado la información de esos presupuestos de 150,000 millones de quetzales, negociaron leyes. Claro. Eso es lo que se dice. Ley de competencia, la ley de ganadería y no me acuerdo cuál era la otra. Bum, ahí. Ahora, te pregunto esto así como, cuando vos ves que cosas tan sencillas como es que un país sin sector privado pega, que es un mensaje llamativo, entonces vos decís, separás a la gente y supuestamente el que tiene y el que no tiene pega. Pero después te metes un poquito a revisar y decís, a ver, este político ya me aprobó un presupuesto de 150,000 millones de quetzales. Después, además, con un, digamos, golpe en contra, viene de vuelta con una aprobación de 4,000 millones de quetzales. O sea, ya tenés un presupuesto de 154 mil millones de quetzales. Si me preguntas a mí, el Congreso y los políticos encontraron la forma. Puedo estar equivocado. Aprueban el presupuesto. Se quedan con plata para distribuir, obviamente para hacer obras y demás. Y me imagino que dentro de los acuerdos podrán quedar los políticos bien con sus autoridades locales. Por eso es que ellos votan a favor del presupuesto, porque votan a favor, ayudan a sus autoridades locales, de esa manera fortalecen también sus vehículos políticos y pueden llegar a las elecciones con una mejor posición, con plata, con fuerza, con posicionamiento,
ya no necesitan de nadie más. ¿No te da un poco de temor creer que esto tal vez ya es una posibilidad y el político ya encontró, incluso con el dinero del guatemalteco, una fórmula donde ya no necesita a nadie y pueden hacer lo que se les dé la gana? A nosotros nos preocupó mucho el presupuesto que se aprobó. Primero, obviamente por el déficit fiscal, ¿verdad? Pasar del 2% al 3% es preocupante por el nivel de macroeconomía estable que hemos mantenido en Guatemala, que no nos damos cuenta lo que tenemos hasta que lo perdamos. Es correcto. Gracias a Dios lo la tenemos. primera llamada de atención fue decir, miren, estamos creciendo del 2 al 3%. En un plumazo. Y de un plumazo, y muy difícil lo podemos bajar, digamos, un presupuesto normalmente no baja, sino solo sube. Y está bien, digamos que si el Fondo Monetario incluso recomendó que subiera del 2 al 3, sí, pero con inversión en infraestructura, no que se fuera a gasto público. Sí, pues. Y digamos, bueno, es que la inversión en infraestructura vendrá a través de los COCODES. Quedará a ver si se logra ejecutar y quedará a ver si hay auditoría social para que se cumplan realmente esas inversiones a través de los COCODES. Pero la infraestructura... Bueno, hoy no hay nada, estamos claros. No hay nada, eso estás claro que eso no es crítica. A nivel de ejecución, no es estar peleando. Es preocupante que estén esos fondos y no se vayan a ejecutar donde se deben de ejecutar. Pero sí es digamos, desde el inicio que salió la iniciativa de subir el presupuesto a 150 millones, como sector privado organizado, un rotundo oposición a ese presupuesto, porque veíamos que iba la mayor parte a gasto público y no necesariamente a inversión en infraestructura, que según data del Banco de Guatemala, nosotros es el que mayor va a acelerar el crecimiento económico en Guatemala. Oye, qué rico el Fondo Monetario, vamos. Denle en viaje, va. Denle en viaje, no tranquilo, miren, mis estimaciones, ustedes pueden endeudarse más. Y después el argumento no fue, miren, a ver, ¿por qué no vemos cómo ser más eficientes en ejecución? Veamos, ¿por qué no cortamos la grasa de la corrupción que se dijo en campaña? ¿Por qué no hacemos algo similar? Les puede caer mal lo que están haciendo en Estados Unidos, que es eficientar, ver cómo no tenemos plazas que duplican funciones, dónde nos estamos gastando dinero que no tiene resultados. No, eso no. O sea, primero vinieron los diputados a subirse el salario, ¿ya? Y entiendo que el Ejecutivo se había planteado el tema de reducirse salarios, y después siempre que sí, que siempre que no, que mire que no hemos encontrado el procedimiento, que X, Y, Z, no ves ninguna vaina de buena voluntad, por lo menos hasta el día de hoy, y te digo, no lo veo que estemos diciendo algo mal plan, es que ahí está, o sea, infraestructura no hay, quisiera caer en eso. Me fui y te cuento una vaina, seguramente vos también has viajado, y cualquiera puede viajar a El Salvador y no hay ningún problema. La gente te va a decir, es que El Salvador, bien, saquen ustedes las conclusiones que quieran de El Salvador, yo no estoy hablando de la política, si les gusta el líder de El Salvador es un problema de cada quien. Iba a un viaje, paré en el aeropuerto de El Salvador, llevaba rato de no parar. Vamos. Una cosa es que vos estés en El Salvador y agarres un vuelo a otro lado, y otra cosa es que conectes con El Salvador. Eso es lo que yo interpreto, porque yo he salido de El Salvador a algunos lugares y digamos que las salas son diferentes. Eso entendí yo, por lo menos oye que... Pues es espectacular. Cuando te digo espectacular, no, de verdad, no estoy exagerando. Subí unas fotos ahí en las redes sociales y la mara enojada. Y lo único que puse fue, este es el aeropuerto de El Salvador. Espectacular. Llegué, mi destino final era Madrid, para unos eventos que organizamos para un tanque de pensamiento que yo fundé. Igual, pero en grande. No, me gustó más el de El Salvador. Lo que pasa es que pues, es más pequeño, le puedes dar más mantenimiento, seguramente lo puedes mantener mejor, porque es más chiquito y además es más nuevo. Pero una cosa espectacular. Wow. Y sin aras de entrar en comparaciones, porque creo que la gente ya entenderá lo que estamos platicando, pues infraestructura no hay nada acá, no entiendo. Los argumentos, y yo me gustaría que me conteste un poco ¿qué te ha dicho la gente? Porque yo he oído argumentos de todo tipo. Desde diplomáticos, desde políticos, desde extranjeros, todo. Y es, no, mire usted, lo que pasa es que las leyes son bien jodidas. No, mire usted, es que la verdad es que el tema de Contraloría, bien jodido, no pueden ejecutar, no pueden hacer las obras. No, mire, es que la ley de contrataciones del Estado. Pero si ahí hay un evento de ley de contrataciones del Estado que lo hicieron mal y se cayó todo el proceso. O sea, no hay mantenimiento escuchado por los diputados. No hay contratos de mantenimiento y cuidado de la red vial
porque los eventos no los hicieron a tiempo, entonces quiere decir que la época de lluvia va a venir y que Dios nos ampare. Pero lejos de eso, y que no lo vea, que si lo están viendo, que este gobierno no lo vea como una crítica, es que es lo que está pasando. ¿Cómo podemos hablar sin que esto se malinterprete y de que la infraestructura no es una, ya es inminente, es necesaria? Casi que les puedes decir, por favor, háganla. No la hacen. El tema del aeropuerto es complejo. Sé que ahí ha de haber algún grupo complejo dentro del aeropuerto. Yo no sé. El tema del kilómetro 44, se aprobó un dineral, vamos. Es un desastre esa vaina. El tema de los puertos, ahí, con todo respeto, y no lo digo en mal plan, ahí salió un diputado, yo no mencionaría el diputado, pero ahí sale el diputado contando buques en el mar, y dice que eso es un reflejo del crecimiento de la economía, y me dio pena porque lo reventaron ahí en redes, y después decía, entonces también las colas son un reflejo de la economía en las carreteras. ¿Qué conclusión sacas ya cuando ves que este país lleva con un nuevo gobierno casi ya más de un año y tanto, y el tema de infraestructura? Tal vez lo que te mencionaba al principio, es decir, sí, llevamos 30 y pico de años sin inversiones fuertes en infraestructura. Sí, complicado el tema de las leyes, la ley de competencias, etc. Y cuando uno pregunta, pero en temas de puertos, dice, bueno, es que la región está igual, El Salvador está igual, Costa Rica está similar, Honduras. Yo le digo, bueno, ¿y Dominicana? Bueno, no, ese no. Entonces, comparémonos con cosas que sí anhelaríamos a tener. Y estoy de acuerdo con vos. Ley de contrataciones es engorroso, esto es engorroso. Pero otros países, no hablemos de El Salvador, otros países de la región ya empezaron a hacer inversiones. Ya empezaron. Yo estoy de acuerdo que no vamos a tener un nuevo puerto dentro de un año. Es más, se va a ir este gobierno y no va a haber un puerto nuevo. Pero sí tenemos que empezar en hacer las bases para que exista un puerto nuevo o un aeropuerto nuevo. O sea, si no se inicia, pues no, nos podemos pasar todo el gobierno y decir, como es engorroso, entonces no se hizo. Y yo creo que también hay cosas pequeñas que se pueden dar a entender como que se están dando pasos importantes. Y si fuera así de engorroso, ¿por qué no hacemos a luz pública dónde está? Yo me sentaría con el Congreso y con el Departamento de Justicia y me sentaría y hablaría, bueno, ¿dónde está engorroso? Porque si hay un miedo de que yo político o yo funcionario público me voy a meter en una problemática de justicia donde tenga cuenta ansia por 20 años, ¿por qué no me acerco al Ministerio Público, me diga dónde puedo fallar y dónde no puedo fallar? Deme la nota. Y hacerlo transparente y público. Porque si no empezamos a cambiar las cosas de cómo se hacen, pues sí, es con lo que te decía al principio, si no cambiamos los modelos, pues es ilógico pensar que van a suceder cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo. El sector privado debemos de cambiar y hacer cosas diferentes, el sector público tiene que cambiar y hacer cosas diferentes, porque si no vamos a seguir con los mismos resultados. Es que el sistema, dice, es que el sistema, no, pero se vendió que se iba a romper el sistema. Yo fuera presidente, te digo, muy sencillo, salgo, conferencia de prensa que tanto les gusta, ¿verdad? Miren, tenemos problemas de ejecución, no podemos ejecutar por esto y esto. Miren, tenemos un problema en el aeropuerto, sí. Miren, lo que ustedes decían y se escucha en corredores, sí, seguramente alguien tiene tomado el aeropuerto. Miren, sabemos que hay esto y esto. Necesitamos hacer esto para arreglar el aeropuerto. Miren, tema de los puertos. Sí, mire, es engorroso porque la ley y que la portuaria, yo qué sé, hay que hacer esto. Y ponerlo ahí a la luz pública. Claro. Igual hay muchas empresas que no quieren participar. ¿Quién echa punta? Pues echemos punta, ahí está. No puedo solo. Ponele, vos, eso se tomaría como, ¿qué gallo? Pues no puedo solo porque sí es cierto, aquí hay un tema, no se puede. Pero aquí está, cómo nos ayudamos a echar punta y los americanos que se nos pegan siempre para bueno, Marco Rubio lo dijo, vamos a hacer puertos nuevos, bueno, pero ojalá que la recuperación, si se le puede llamar así, o la remodelación de los puertos, ojalá que sea venir a sacar a la Mara, que también son unos gángsters, si es que hay. Pero lo que te digo es que no se ve, no sé si es un tema de un peligro aún mayor de lo que nos imaginamos,
¿O es un tema de, no empiezo porque de todos modos las obras no se van a ver cuando yo termine? Porque hoy, si vos haces una evaluación de estas mega obras de infraestructura, cualquiera, si querés el cuerpo de ingenieros del ejército, te va a decir, mire, con mucho gusto le echamos punta, pero eso no las va a inaugurar usted. O sea, el tema es que se ha vuelto así como medio cortoplacista el tema. No avanzas. Y realmente te llamé para que platicáramos porque, bueno, pronto asumiste un reto interesante, ¿no? Pronto, según tengo entendido, vas a asumir, digamos, la presidencia de Cámara de Industria. Como bien decís, hay una renovación de cuadros, hay una renovación generacional y siempre quedamos, la experiencia siempre se queda en ese consejo consultivo. ¿Qué crees cuáles debieran de ser las demandas de un sector privado hoy a un gobierno para que las cosas caminen? Allá, sin tanto, digamos, sin tanto temor a que se malinterprete. ¿Cuál? ¿Es infraestructura otra vez? 100% enfocado en infraestructura como prioridad. Tramitología. Envolver sencillos los procesos y digitalización de procesos para que sean sencillos. Y el tema de certeza jurídica. Sin certeza jurídica no vamos a lograr inversión extranjera directa que tanto necesita Guatemala. En algunos foros he mencionado, se perdió un buen tiempo discutiendo que si deberían de ser inversiones privadas, que si deberían de ser públicas, que si deberían de ser público-privadas, que si deberían de ser concesiones o capital mixto. Es que necesitamos todas. Hace falta tanto que hacer y tanta inversión que necesitamos todas. Entonces, uno es ser propositivos, digamos que allá existen rutas como el Plan Guatemala no se detiene, donde hay una ruta que seguir para en temas de infraestructura, con alrededor de 150 proyectos priorizados en cuáles deberían de ocurrir primero por el impacto que tienen en la infraestructura y por ende en la competitividad del país. Se habla de temas de inflación y de precios. Si no mejoramos la competitividad, si no mejoramos las carreteras y si no mejoramos los puertos, pues la inflación va a seguirle pegando al bolsillo a los guatemaltecos, porque se encarecen los productos. Entonces, el sector productivo de Guatemala es dinámico e invierte hasta 13 veces más que la inversión extranjera directa. No es posible que en Guatemala, siendo una economía más grande que la de Costa Rica reciba 3 veces más inversión extranjera directa que Guatemala. Y eso es un llamado de atención a todo el sector, tanto público como privado, de cómo estamos nosotros hablando de nuestro país para que alguien más venga a invertir. No es solo labor del sector público y no solo es labor del sector privado, también nosotros cómo vendemos a nuestro país para que otros vengan a invertir en él. Entonces, si no existe una certeza jurídica de quién va a venir a meter sus dólares y que sepa que los va a recuperar y que le va a sacar un rendimiento, pues nunca van a venir. Y si a eso le adicionas tramitología engorrosa para venir, pues se van a ir donde más les convenga sacarle retorno a su dinero. Entonces tenemos que trabajar en esos 3 frentes importantes en temas de inversión en infraestructura, en temas de certeza jurídica y en temas de tramitología y digitalización de los procesos. ¿Crees que el sector privado ahora sí ve a futuro la posibilidad de participar de lleno en política? Porque te digo, tú ves en Estados Unidos y la mayoría son empresarios que te dicen, mira, yo la estoy jugando. En otros países ves que hay empresarios, aquí también hay empresarios, pero lo que te digo es, lo sabemos muy bien, pues aquí la Mara siempre quiere que sea un tercero el que participe, porque por esto, por los riesgos, por los 20 años de responsabilidad. ¿Crees que estamos llegando a un punto donde hay una nueva generación que entienda que hay que participar, aunque eso se haya dicho del diente al labio? ¿O crees que esa va a ser una tónica con la que vamos a tener que vivir siempre, que es que entran a esos cuadros los más que no saben hacer nada, que no son los mejores, no tienen principios, no tienen ética, y eso está comprobado? ¿O crees que sí va a haber, digamos, un movimiento? Yo escucho cada vez más que hay interés de jóvenes en participar. ¿Por qué? Porque ya están cansados de lo que tradicionalmente hemos vivido en el sector político de Guatemala. Y ha llegado gente buena también, ¿verdad? Ha llegado gente buena a la política, que ha de ser complejo en ese mar. Estando ahí te dice, ha de ser complejo, ¿verdad? Y yo a veces agradezco mucho a las personas que se meten y dan el paso al frente en dar servicio
público, porque no es fácil, a como está organizado el Estado en Guatemala, no es fácil. No es fácil que uno tome la decisión de decir, voy a ir al sector público a jugármela. A jugármela. Y a jugármela en pro y en bien de la ciudadanía. Sí. Entonces, yo creo que a medida que tengamos instituciones fuertes, tanto en el sector político como en el sector público, se va a abrir brecha a que más gente participe. Y otra cosa es que como empresarios participemos en que existan partidos políticos. Y cuando te digo que existan partidos políticos, es que realmente exista un partido político, o 2, o 3, o 4, pero que sean partidos, que no sean movimientos que llevan a presidentes a la presidencia. Correcto. Que es lo que tradicionalmente ha pasado en Guatemala, donde ningún partido político repite una presidencia. No, eso lo veo yo y como que siempre, me imagino que lo que han de haber pensado en algún momento los empresarios es que los políticos hagan su trabajo y pues ojalá llegue gente buena. Bueno, no sé si coincidís conmigo, pero en Guatemala como que el sentido de la mara en cualquier problema que tienes se va a resolver. Todo va a caer por su propio peso. Dios es bueno con Guatemala. Sí, Dios es bueno con Guatemala y la suerte ocurre cuando echas punta, brother. O sea, de lo contrario, digamos, es bien jodido. Y otra cosa que me pasa por la mente en tu cargo en la gremial es que es contradictorio que a veces te dicen, no, es que el sector privado no se tiene que meter en eso. Si te metes, ¿que por qué te metiste? Si no te metiste, ¿por qué no te metiste? Va. Solo perdón. Sí. El sector privado sí, la Cámara no. Es diferente, ¿no? Correcto. No. Pero los empresarios sí nos tenemos que meter. Porque si no estamos dejando las puertas a que otros actores ingresen. Y nosotros somos parte de la ciudadanía y del motor económico de Guatemala. ¿Dónde rayarías entonces la cancha? Cuando uno está participando en las cámaras, sí, debe de ser uno institucional en el rol que juegan las cámaras. Eso no implica no decir que te molesta no quiere decir o que es si ilegal. yo mañana me salgo y participo, pues no. estaré participando. No, tal vez lo que te había entendido es que si yo estoy en la cámara no emito comentarios en contra de lo que pueda venir del sector privado. Eso creo que es evidente y deberíamos de hacerlo más sin tanto problema, porque a ver, también no nos vamos a chupar el dedo, que sabemos que aquí los empresarios que hemos pasado por una época jodida, que el que mucho levantaba la cabeza se la volaba. O sea, te remangaban, pues. Tranquilo, eso no me lo tenés. Eso se sabe que hay una pero no solo eso. Digamos que parte jodida. de la fracción que te digo que existió, y creo que mal, ¿verdad? En el tema de temor de poder participar en aportar a ciertos partidos políticos y a cómo se convirtió todo eso, ya los empresarios normalmente ya no están participando. Y entonces eso, ¿a quién le abre las puertas a participar? ¿Quién llenó ese rol? Puro vaquero, dirían. Como empresarios, queremos que ese rol siga siendo de ese sector o del sector productivo, donde tenemos aquí todos los intereses y ojalá generaciones por generaciones estén aquí con los intereses y el trabajo que arduamente estamos haciendo todos los empresarios y que trascienda en generaciones. Entonces tenemos que participar. No podemos dejar esos espacios en que alguien más los llene, porque capitales de quererlos llenar hay, y fuertes. Los vaqueros están felices, dicen, montando caballos libres y todo lo demás, y la gente me va a entender. Terminando un cacho ahí la reflexión que hemos hecho hoy. Vas a ser presidente de Cámara de Industria. Ya veremos en la asamblea. Va. Pongo una IA que vas a hacer. Si me confundo, te invito a algo. Y si no, pues me invitas a algo. ¿Te parece? Trato. Yo te invito. Ya te invito, dice que. Sí, llego. Va. Sí, muy bien. Se vienen elecciones en Yuca. El otro año. Tenés Corte de Constitucionalidad. Tenés Ministerio Público. Y no sé si Contraloría por ahí entra en el juego. Y ahorita hay también cambio en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Dónde juega un papel privado algo en esto? ¿Puede, no puede? ¿Qué debiera de hacer? ¿Qué no debiera de hacer? Por lo mismo que me dijiste. Es decir, si fuera restrictivo o limitante y que le diera al sector privado, mire, usted no se meta porque la ley no le da permiso de eso y usted puede incurrir en algún delito, entonces no se meta, deje que el proceso continúe. Bueno, pero mire, pero hay buenos perfiles, pues por lo menos déjeme decirle quiénes son buenos perfiles versus
Los otros gángsters que están metiendo ahí, no, usted no se mete en ese proceso porque no va a ser que el día de mañana quede el que no queda y lo va a ir a traer a usted. O sea, es jodido. Pero si no decimos nada, los vaqueros seguramente sí dicen vainas. Entonces vamos otra vez permitiendo que sea esa gente la que escoge, yo te diría que unas posiciones pilares, principalmente el que en teoría protege la Constitución, que es nuestra norma suprema, y después el Ministerio Público, que por atribuciones es la que lleva la persecución penal pública y demás. ¿Qué pensás, digamos, ya si ese rol tuyo se diera y qué papel le puede jugar, digamos? Sí, hay un rol importante. Uno, creo que debemos de buscar como sociedad que hayan pesos y contrapesos, ¿verdad? Para que no haya un poder absoluto. Dos, que todos los procesos que no son electos democráticamente deben de tener auditoría social y deben de ser procesos abiertos, procesos transparentes, donde podamos ver como ciudadanos y como instituciones quiénes son los candidatos y por qué sí o por qué no están pasando. Y ojalá podamos invitar a que varios participen en los procesos, porque lo que ha pasado es que hay instancias que auditan los procesos no electos democráticamente, pero hay poca gente participando para llenar esos puestos. Entonces, tenemos un rol importante en poder incidir en que más personas participen en los procesos, así como en política. En estas instancias que son de pesos y de contrapesos, es importante que pues, participen profesionales que puedan llenar esos cargos. Y sí tenemos una labor importante de poder persuadir a que gente se meta y que participe. Ojalá así sea. Iki, te agradezco por el tiempo, presidente. Gracias, señor. ¿Cómo equivocarme? Puedo equivocarme. Estamos a la orden. Vicepresidente. Muchas gracias por el espacio. Estoy casi seguro que vas a ser presidente. Y si no, pues el que le toque, pues... Invita. Pues sí, me tiene que invitar, pero sobre todo que podamos reflexionar con el tiempo cómo podemos trabajar juntos para sacar adelante el país. Te diría que el político tiene, yo te diría que tiene deudas con el país, ¿verdad? Entiendo que el juego permite la continuidad de una manera en donde se engaña mucho a la población. Y estoy seguro que también el sector privado tiene errores que tiene que componer. Y uno de esos errores tal vez fue el de haberse retirado por completo de las decisiones importantes que la ley le permite. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Te agradezco mucho esto. Y unirnos otra vez como sector privado. Alguien me decía, no, vos es que no hay que estar diciendo eso porque sí estamos unidos. Y dije, mire muchacha, yo no creo. O sea, yo no sé si no es que estemos desunidos, tal vez no es pero no, hay que levantar la voz en conjunto para ciertas, porque también te pones a discutir con un ministro y llegaron 25 diferentes actores del sector privado. Y todos ha de ser complejo, digo yo. No, y todos piden cosas diferentes. Entonces, pero además, si solo va uno en el sector privado, después desde su casa, los otros empresarios que no están en lo gremial y no hacen nada, desde el sillón te están llamando que por qué dijiste eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero hay que unificar ciertos temas de interés de país. Estoy de acuerdo. Donde tenemos que trabajar en conjunto todos. Hay que entrar, me parece. Gracias, ¿oíste? Gracias.